¿Qué te parece si hoy iniciamos con el Salmo 17? El título es Los que se refugian a tu diestra. Objetivo dice observar e imitar el corazón que presentan ante Dios en oración buscando refugio. Déjame leerte el pasaje y después vamos haciendo algunos comentarios. Acuérdate que es el salmista David, el rey David, el que escribe este pasaje en un tiempo donde estaba siendo perseguido por Saúl. Es un tiempo de angustia. Él va a escribir este pasaje donde va a clamar al Señor, pero también él va a describir cómo la gente que no busca de Dios, cómo es el corazón de esta gente. Pero al final él va a agradecer que el Señor escucha su oración. Fíjate, vamos a leerlo. Dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y hasta aquí es nuestro pasaje. Te comentaba que este pasaje es escrito por David cuando está siendo perseguido por Saúl, por el rey Saúl. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos estudiando ahorita Salmo 17, pero en el Salmo 18, si tú lees el Salmo 18, antes de que comience el Salmo 18, hay una leyenda que sí viene en el original y dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, ¿no? Y entonces empieza el Salmo 18. ¿Qué quiere decir? Que el Salmo 17 se cree que David lo escribe mientras está siendo perseguido por Saúl. Y el Salmo 18 lo escribe una vez que el Señor lo ha librado de la mano de Saúl. ¿Ok? Entonces, teniendo este antecedente, déjame hacerte algunos comentarios. Está entonces David siendo perseguido por Saúl. Tal vez tú no ubicas muy bien esta historia, déjame contártelo un poco. El pueblo de Israel durante muchos años fue gobernado y dirigido por Dios mismo. Su rey era Dios mismo. Y el Señor puso jueces en el pueblo que juzgaban, pero el Señor era el rey de Israel. Como su pueblo comenzó a ver que otras naciones tenían sus propios reyes, personas, seres humanos que estaban gobernando, ellos dijeron: ¿por qué nosotros como pueblo no tenemos un rey? Nosotros queremos también tener un rey. Y el Señor les decía: pues ¿qué necesidad tienen de un rey si yo soy su rey? Si yo los dirijo, si yo los gobierno. Pero para variar, el pueblo se aferra, ¿no? Y le exige al Señor un rey. Nosotros queremos un rey, como todas las naciones, igual así como todos los demás, nosotros también queremos un rey. Y entonces el Señor
levantó a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y la Biblia nos cuenta que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Señor, pero no hizo la voluntad de Dios. Saúl no estaba conforme a lo que el Señor le mandaba. Y en una ocasión, el pueblo de Israel tenía un pleito, una guerra con Amalec. Amalec era un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Y el Señor mandó a Saúl y le dijo: vas a atacar a Amalec y lo vas a destruir por completo. Pero destruye absolutamente todo, no dejes nada. Destruye sus toros, destruye sus vacas, destruye sus tesoros, destruye absolutamente todo. Y entonces Saúl fue y atacó al pueblo y mató a todos, pero cuando estaba a punto ya de terminar, se dio cuenta que el ganado que tenía pues era muy bueno y que los tesoros también, y entonces no destruyó todo como el Señor le había dicho. Dijo: esto me lo voy a quedar. Así que el Señor desechó a Saúl en su corazón. Dice la Biblia que el Señor en ese momento desechó a Saúl. Y el Señor estableció a David como rey de Israel. Así que el Señor le dijo al profeta Samuel: ve a la casa de Isaí, que era el papá de David, y ahí te voy a mostrar a quién va a ser el nuevo rey de Israel. Y entonces Samuel dice: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, que es el rey actual, me va a matar. Pero el Señor le dice: tú ve y no te preocupes. Y entonces va Samuel, para no hacerte el cuento largo, unge a David como rey de Israel. Y la Biblia dice que en el momento que Samuel está ungiendo a David, el Espíritu Santo viene sobre David. Pero en ese mismo momento también dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y entonces Saúl comenzó a perseguir a David. Cuando se enteró, después de un largo tiempo, Saúl se entera que David iba a ser su sucesor y no tomó la noticia a bien y lo empieza a perseguir. Y David, cuando se entera que Saúl lo está persiguiendo, pues sale huyendo. Ahora, David era un hombre valiente, bro. La Biblia nos cuenta que cuando es ungido como rey de Israel por Samuel, era apenas muy joven. Yo no sé si era adolescente o estaba muy jovencito. Y fue ungido como rey de Israel, pero a pesar de que era jovencito, era un hombre muy valiente, porque la Biblia nos cuenta que él era pastor de ovejas y que cuando un león llegaba para atacar a sus ovejas, él salía al encuentro y destruía al león, ¿no? Le hacía frente. Era valiente. Porque imagínate, no sé tú, pero yo cuando voy en una calle y de repente te sale un perro en una casa, sales corriendo, bro, ¿no? No te quedas ahí. Dices: no, patitas, ¿para cuándo las quiero? Pero imagínate que te salga un león. Sí, era valiente David. Y la Biblia dice que también lo defendía de osos. Y bueno, también conocemos la historia que cuando un hombre llamado Goliat hizo la guerra en contra del pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Y David, siendo un jovencito, salió, le quisieron poner la armadura, pero como estaba chiquito todavía, no le quedó la armadura, se la quitó, y entonces dice que salió con 5 piedras y una honda. Y le hizo frente a un gigante que nadie quería enfrentarlo, ¿no? Y él valientemente lo enfrentó. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando la Biblia nos dice que David sale huyendo de la presencia de Saúl, no era porque David fuera un cobarde. David era un hombre valiente. Y David pudo haberle hecho frente a Saúl sin problema y lo pudo haber destruido, bro. Era mucho más fuerte y mucho más valiente, al grado que Saúl se puso tan celoso porque el pueblo hizo una canción en donde decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces Saúl le ardía por dentro y decía, o sea, estaba lleno de envidia. David podía destruir a Saúl sin ningún problema, lo pudo haber enfrentado, pero ¿sabes por qué salió huyendo? Porque David entendía que Saúl había sido puesto por Dios. Y fíjate cómo comienza entonces este salmo con este antecedente.
Fíjate, el primer versículo dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. ¿Y cuál es la causa justa por la que estaba orando David? Porque estaba siendo perseguido, pero no estaba siendo perseguido por él, sino porque Dios había establecido a David como rey de Israel. Y la causa por la que estaba huyendo era por causa del Señor, porque el Señor así lo había establecido. Pero David no quería fallar al Señor haciéndole frente a Saúl. Y cuando vemos que la Biblia nos habla acerca de una causa justa, no podemos dejar de pensar en dos versículos que quiero mencionarte: Mateo 5:11 y Mateo 5:10. Primero vamos a leer Mateo 5:11. Fíjate qué dice Mateo 5:11. Búscalo ahí en tu Biblia. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa, menciona esta palabra causa, os vituperen y os persigan. ¿Qué estaba pasando con David? Estaba siendo perseguido. Y la Biblia está diciendo: bienaventurado eres cuando por mi causa te persigan. Ahora, fíjate el versículo anterior, el versículo 10: bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que la causa del Señor es también la causa de la justicia. Cuando David está orando dice: escúchame, porque es una causa justa. Y aquí el Señor está diciendo: cuando padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que David estaba siendo perseguido por causa de la justicia. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la justicia, bro? Aquí se vuelve trascendental entender qué es la justicia, porque David estaba siendo perseguido por causa de la justicia, por una causa justa. Y en nuestro parecer, la justicia puede ser algo que, pues sí, literal, ¿no? Como su nombre lo dice, que es justo. Pero déjame contarte, hacer como un paréntesis en medio de la historia que estamos viendo, hacer un paréntesis para explicar qué es la justicia. Y cuando hablamos de qué es la justicia, es un poquito difícil explicarlo con palabras, pero te voy a contar una parábola que el Señor contó, donde podemos ver muy claro qué es la justicia. Y lo acabamos de ver en Lucas. ¿Te acuerdas de esta parábola de los dos hijos? Del hijo mayor, el hijo menor, que es la parábola muy conocida como el hijo pródigo. Te lo voy a contar muy rápido. La Biblia dice que había un hombre, un padre de familia, que tenía dos hijos. Uno mayor, uno menor, y el hijo menor se le ocurre pedirle la herencia al papá, la herencia que le correspondía, y le dijo: padre, quiero que me des la herencia que me corresponde. Ahora imagínate, la herencia entre comillas, porque el papá todavía no se había muerto, pero él ya estaba pidiendo su herencia. Y quiero que me des la herencia que me corresponde. Y entonces el padre pues agarró todo, juntó lo que pudo y se lo dio a su hijo, y cuando el hijo tuvo este dinero, la Biblia dice que se fue lejos del padre, abandonó a su papá y se fue lejos con todo lo que le había dado. Y dice que llegó a una ciudad lejana, y cuando estaba en esa ciudad vivió perdidamente. Así, esa palabra es la que menciona la Biblia. Vivió de forma perdida y malgastó todo lo que su padre le había dado, lo malgastó terriblemente. Pero cuando ya se hubo gastado todo, la Biblia dice que en esa ciudad hubo una gran hambre. Y cada vez que yo leo esta parte, que hubo una gran hambre, veo la mano de Dios siempre obrando, siempre, bro, porque no es una coincidencia. A veces el Señor permite estas situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos volver en sí, porque precisamente cuando ya se había acabado todo el dinero y lo había derrochado, la Biblia dice que hubo una gran hambre en esa ciudad, y entonces él se quedó sin dinero, imagínate, sin dinero y con una gran hambre. Y dice que por ahí consiguió un trabajo cuidando cerdos, apacentando cerdos, y era tal el hambre que había en ese lugar que aún dice que se le antojaba la comida que los cerdos estaban comiendo, y tenía ganas de agarrar la comida y comérsela. A ese grado llegó, o sea, llegó hasta un grado muy difícil. Pero estando en esa situación, la Biblia dice que de repente volvió en sí y dijo, es decir, estaba completamente fuera de sí, bro. Y cuando vuelve en sí, él dice: ¿qué estoy haciendo aquí?
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre no tienen que comer, tienen mucha comida y yo estoy aquí sufriendo? Así que me levantaré e iré con mi padre y le pediré perdón. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Así que este joven empieza con una actitud de arrepentimiento. Y se arrepiente y entonces vuelve con su padre, y la Biblia dice que cuando este chico iba regresando a su casa, su padre lo vio de lejos que venía, y en ese momento el padre no esperó a que él llegara, sino que salió a su encuentro, y dice que se tiró y lo abrazó y le besó. Y ese es el amor de Dios demostrado cuando tú y yo, como pecadores, así como este hombre que venía todo, imagínate cómo llegaba, si acababa de venir de apacentar cerdos, cómo llegó, oliendo a lo que, olvídate, ¿no? Pero aún en eso, el Padre muestra su amor, porque dice que se lanzó a sus brazos y le besó. Y lo llevó a su casa, y dice que le quitó esas ropas sucias que traía y le puso unas ropas limpias, y le puso un anillo. Lo vistió con una ropa como un hijo. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque esta historia nos cuenta la justicia de Dios. Estábamos hablando de la justicia, ¿te acuerdas? Una causa justa. Y preguntábamos, ¿qué es entonces la justicia? Y en la Biblia nos enseña la justicia de Dios, y la justicia de Dios en esta historia se muestra cuando el padre le quita esos trapos sucios que venía el hijo y le pone un traje de justicia. Y esa es la justicia de Dios en la vida de las personas, brother. Cuando tú y yo venimos y reconocemos nuestra condición de pecado y nos arrepentimos y volvemos en nosotros mismos, como el ladrón que estaba en la cruz, ¿te acuerdas de estos dos ladrones? Y la Biblia dice que uno de ellos, los dos primero empezaron a atacar al Señor, pero de repente uno volvió en sí, como este joven, y dijo: nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero Él es justo. Y en ese momento reconoces tu condición, y en ese momento te arrepientes, y en ese momento te volteas con el Señor y le dices: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Y el Señor te contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Igual este padre se lanza sobre él, lo abraza y lo viste con su justicia. Este vestido que recibe este joven es el vestido de justicia que tú y yo recibimos por el Señor. Cuando tú y yo nos arrepentimos delante de Dios, el Señor nos viste con su justicia. Y esa es la justicia de Dios en la vida de tuya y mía. Esa es la justicia de Dios en la Biblia, bro. Porque si no entendemos la justicia de Dios, a veces nosotros nos quedamos con el concepto de justicia del mundo. Impartes justicia y esto es justo y esto no. Pero en la Biblia la justicia, el Señor la muestra de una manera en donde no era justo que lo vistiera con esa ropa. No era justo. ¿O tú crees que era justo? Yo no sé tú, pero tal vez si tu hijo llega a casa después de que le diste el dinero, después de que lo malgastó, después de que hizo lo que quiso, no sé cómo lo estarías esperando tú si lo hubieras venir a casa. ¿Le iba a tocar o no? A lo mejor le hubieras dicho: ahorita te va a tocar vara. Y si no, le hubieras dicho: te voy a recibir, pero no vas a dormir, ni creas que vas a regresar a tu cuarto. Te va a tocar el sillón. O no sé qué hubiéramos hecho nosotros, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, ese es el amor de Dios y esa es la justicia de Dios. Entonces el Señor, dice la Biblia, que Él es el justo y el que justifica. Y dice entonces también que en eso se ha manifestado la justicia de Dios. En que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué es la justicia? Tú y yo somos la justicia de Dios. El Señor murió para que tú y yo fuéramos hechos justicia, para que tú y yo fuésemos vestidos de su justicia, para que tú y yo
tuviéramos otra ropa de justicia que no merecíamos, bro. No nos lo habíamos ganado, no nos habíamos portado bien, veníamos oliendo, literal, a cerdo. Y el Señor en su misericordia nos puso su justicia. Esa es la justicia. Cuando David está orando y le está diciendo al Señor, Señor, yo estoy padeciendo por tu justicia. Porque David entiende que tú y yo somos procuradores de justicia. Tú y yo debemos procurar que la justicia de Dios llegue a la vida de las demás personas. Que el Señor pueda obrar en la vida de las personas para que se arrepientan, para que vuelvan en sí, para que reconozcan su pecado y para que el Señor los vista con su justicia. Y tú y yo, eso es lo que procuramos, bro. Somos procuradores de justicia. Si David no hubiera entendido esto, hubiera salido y hubiera atacado a Saúl y lo hubiera derrotado desde un principio y ahí lo hubiera terminado. Pero David sabía que él no había sido llamado por Dios para eso, porque tú y yo no hemos sido llamados por Dios para eso. Por eso cuando alguien te trata injustamente, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Si de repente tu vecino atraviesa su carro donde no debe, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Le vas a ponchar las llantas? Porque tú y yo somos procuradores de justicia. Después, ¿cómo le vas a compartir del evangelio? Después, ¿cómo le vas a hablar? ¿Y puedes poncharle las llantas? Claro que puedes. Eso y más, brother. Pero ¿cómo, con qué cara podemos nosotros después compartir de la justicia de Dios? Tú y yo estamos para procurar la justicia. Eso somos. Y David es lo que hizo. Pudiendo haber hecho mucho, él no tomó acción. Y fíjate cómo continúa diciendo, regresa ahí al Salmo 17. Entonces él empieza a orar y dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación. Y esta palabra vindicación quiere decir mi defensa. David está orando y le está diciendo, Señor, escucha mi causa justa, pero que de tu presencia proceda mi defensa. Yo no me voy a defender, que de tu presencia proceda mi defensa. ¿Por qué, brother? Porque la ira del hombre, ¿qué dice Santiago 1:19? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra vez esta palabra justicia. Si yo me enojo, la justicia de Dios no va a poder ser establecida en la vida de las personas. Si yo me enojo, yo entro en ira, no va a poder ser establecida la justicia de Dios. Por eso es importante que entendamos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y David entendía esto. Regresando a esa historia que te estaba contando, donde Saúl está persiguiendo a David, nos cuenta la Biblia que en esta persecución, pues David sale huyendo a las montañas y de repente pues ya Saúl le iba siguiendo muy de cerca los pasos, y entonces David se mete a una cueva y se esconde en la cueva con toda su gente, ¿no? Todos sus guerreros y sus hombres valientes escondidos en una cueva. ¿Te imaginas esta escena de hombres valientes que habían destruido y matado a 10,000 escondidos en una cueva? Y la Biblia dice que cuando ellos estaban escondidos, de repente Saúl iba pasando y pues le anduvo del baño y dijo, pues ¿dónde hago, no? Imagínate, pues en el cerro y delante de todos, pues dijo, me voy a meter a una cueva. Y casualmente fue a dar a la cueva donde estaba David escondido ahí con sus hombres, y entonces todos sus hombres de David le dijeron luego, ya Dios te lo puso ahí, te lo ha puesto, mátalo. Imagínate, pues ya Saúl, ¿no? De por sí, 1-1, David era muy superior, lo hubiera podido acabar de inmediato, pero pues inclinado en cuclillas y en una situación, imagínate, se lo agarró. Ya lo dijeron ustedes, era más fácil, bro, pero no lo hizo. Y todos le decían, ya Dios lo puso en tus manos, ¿qué más quieres? Acaba con él. Y entonces dice la Biblia que él dijo, ¿cómo voy a levantar mis manos contra el ungido del Señor? ¿Cómo voy a hacer daño si yo soy procurador de justicia, bro?
No somos llamados para hacer justicia por nuestra propia mano, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces David entiende esto y entonces se acerca sigilosamente y me imagino que pues se ha de haber hecho a un lado la túnica o no sé, Saúl, y corta un pedazo de la túnica de Saúl y se queda con ese pedazo y ya se sale Saúl. Tiempo después, cuando ya se enfrentan, David le dice a Saúl, mira, saca el pedazo de túnica y le dice, mira, yo pude destruirte porque te tuve en mis manos. Pero no somos llamados a eso, no somos llamados a destruir. Ahora, fíjate también una cosa, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que vemos las circunstancias puestas y decimos, Dios lo entregó en tus manos, ¿no? Como los hombres que le dijeron, no, pues mira, ya te lo puso el Señor. Y entonces a lo mejor tú ves que tu vecino pues dejó su carro ahí, nadie te ve y ay, casualmente te encuentras un desarmador por ahí y dices, no, pues Dios me lo puso, ¿no? Ahorita le poncho las llantas. O a veces algunas circunstancias que tú puedes ver, que puedes tú tomar ventaja y dices, Dios me lo puso en mis manos. Ahora es cuando. Pero acuérdate que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es importante que tú y yo visualicemos que la justicia de Dios somos llamados a ser procuradores de justicia. Algo que aprendimos en Lucas, y yo sé que durante un buen rato vamos a estar volviéndonos a Lucas, ¿no? Porque lo tenemos bien fresco. Pero ¿te acuerdas que en Lucas 24, el último pasaje que vimos, Lucas 24, 46, cuando el Señor les manda a sus discípulos, les da una comisión? También en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, el Señor dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Pero que nos encargó a ti y a mí un ministerio. ¿Cuál es? El de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Ese es el ministerio tuyo y mío para que la justicia de Dios, que el Señor pueda justificar y pueda poner este traje de justicia a los demás. Eso es lo que el Señor nos encargó a ti y a mí, ¿cierto? Y termina en Lucas 24, 46, el Señor les dice y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos encargó a ti y a mí predicar? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es lo que pasó en la vida de este hijo menor que nos cuenta la Biblia? Número 1, se arrepintió. Y 2, cuando volvió a casa, ¿qué fue lo que el padre hizo? Le perdonó lo que había hecho. Y ese es el evangelio, bro. Resumido en una parábola, ese es el evangelio. Que cuando alguien se arrepiente, el Señor te perdona tus pecados. Y eso es lo que nos encargó a nosotros. Tú y yo estamos encargados de predicar esta noticia. Arrepiéntete y vas a encontrar perdón. Y es necesario que tú y yo prediquemos, pero si tú y yo vamos a tomar justicia por nuestra propia mano, ¿vas a poder predicar el evangelio? Si te estás peleando con todo el mundo, ¿vas a poder predicar el evangelio? Si vas a resolver las cosas como tú crees que se tienen que resolver, ¿les vas a poder predicar el evangelio? Es necesario que tú y yo entendamos que el Señor nos ha puesto como procuradores de justicia. A ver, vuelve al Salmo 17, vamos a seguir. Y entonces en el versículo 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Y de entrada, el Señor prueba nuestros corazones. Y David estaba diciendo, Señor, tú has probado mi corazón. La Biblia dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor contesta, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón es perverso. En nuestro corazón lo primero que hay es vengarte.
En nuestro corazón lo primero que hay es hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Y justicia por mi propia cuenta y justicia a mi modo, a mi manera, a la manera del mundo. Pero en la Biblia el Señor te dice, yo pruebo tu corazón. Por eso David estaba diciendo, Señor, prueba mi corazón. Y es importante que tú y yo podamos orar al Señor y decir, Señor, prueba mi corazón. Cada vez que tú y yo estemos en una circunstancia donde no sabes qué hacer, o no sabes qué decidir, o no sabes cómo actuar, dile al Señor, prueba mi corazón, Señor. Porque mi corazón es engañoso, y mi corazón es perverso. Y mi corazón me indica que yo debo actuar de esta manera. Pero ¿cómo debo actuar, Señor? Tú que escudriñas el corazón y tú que escudriñas la mente, porque yo no quiero actuar de la manera precipitada que yo pudiera actuar. Yo quiero actuar como tú quieres, Señor. Y David estaba diciendo esto, ¿no? Tú has probado mi corazón, Señor. Continúa diciendo David, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Nota todas estas cosas, bro. Es bien importante que notemos todas estas cosas porque ve en qué contexto está diciendo todo esto. Está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de que tú y yo somos procuradores de justicia. Está hablando que David no iba a proceder de una manera que a Dios no agradaba. Y en este contexto de procuradores de justicia habla acerca de tu boca. Porque es importante entender que nuestra boca también podemos nosotros dañar con nuestra boca. ¿Sabes qué dice Santiago capítulo 3? Te lo voy a leer. No lo busques, pero puedes anotar ahí Santiago capítulo 3, versículo 2 al 10. Te lo voy a leer muy rápido. Dice Santiago 3, 2 en adelante, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero ¿quién no ofende, verdad? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Ok? Y a veces tú dices, bueno, no voy a actuar, no voy a hacer, pero sí le voy a decir unas cuantas cosas, porque esto no se va a quedar así, ¿no? No le voy a hacer nada, pero sí le voy a decir. Y la Biblia te dice, y David estaba diciendo, que mi boca no haga transgresión. Señor, yo he resuelto que mi boca no haga transgresión, porque no nada más es actuar, bro, pero a veces también con nuestra propia boca nosotros dañamos, nosotros maldecimos, y la Biblia nos está enseñando que a veces con nuestra boca bendecimos y a veces con nuestra boca maldecimos. Y te pregunto, ¿cuántas veces aún en tu casa se te salen palabras que no deberías de pronunciar? ¿Cuántas veces maldices aún a tus hijos? ¿Cuántas veces le llamas tonto o le llamas inútil o le llamas de otras maneras que no debes decir, bro? Y la Biblia te dice, ¿y con esa boca vienes y me bendices? De tu boca sale bendición y de tu boca también sale maldición. Eso no debe ser así, bro. Por eso David estaba diciendo, yo he resuelto que de mi boca no salga maldición, porque con esta boca bendigo al Señor, pero también maldigo a los hombres que están hechos conforme a la semejanza del Señor. Y tú y yo, bro, otra vez, yo quiero que te lleves este mensaje. Somos procuradores de justicia. Tú y yo estamos llamados para que la justicia de Dios pueda ser implantada en la vida de las personas, para que cada persona pueda ser revestida con la justicia de Dios. Ese es tu objetivo y ese es mi objetivo.
Y no lo vamos a lograr si nos estamos peleando, no lo vamos a lograr si estamos hablando, no lo vamos a lograr. Incluso en la vida de nuestros hijos, cada vez que tú ofendes a tus hijos, ¿tú crees que vas a lograr que la justicia de Dios se establezca en su vida? A veces tus hijos no quieren saber del Evangelio, porque también los vacunamos contra el Evangelio. O en la vida de tu esposa, o en la vida de tu esposo, cuando le estás diciendo de cosas, ¿tú crees que vas a lograr que la justicia de Dios se establezca en su vida? Por eso la Biblia dice, esto no debe ser así. Y David está diciendo, yo he resuelto que mi boca no hable transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Y dice David, y sigue orando. Pero fíjate, David entiende que es un ser humano, ¿no? Entiende que está en esta carne y que es vulnerable. Y fíjate cuál es su oración. Fíjate cuál es su oración, porque esta oración debe ser tu oración y debe ser mi oración todos los días. Sustenta mis pasos en tus caminos, Señor, para que mis pies no resbalen, porque podemos resbalar y podemos caer y podemos tomar nuestro propio camino y podemos hacer conforme a nuestra propia voluntad. Y yo tengo que orar todos los días, todos los días, todos los días. ¿Te acuerdas que en el salmo anterior aprendimos que todos los días? Porque todos los días puedo caer, bro. Porque todos los días mi carne se resiste a hacer la voluntad del Señor. Pero aquí el salmista está diciendo, para que mis pies no resbalen, Señor. Yo he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Versículo 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Y nota que está hablando en plural, tus maravillosas misericordias. No está diciendo tu maravillosa misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero el salmista está clamando la misericordia de Dios y dice que muestra tus maravillosas misericordias, Señor. Pero para que tú y yo, brother, podamos acceder a la misericordia de Dios, hay un elemento que es necesario. ¿Sabes cuál es ese elemento para acceder a la misericordia de Dios? ¿Cuál es? El arrepentimiento. Lo acabamos de ver en la historia. El salmista le está diciendo, Señor, sí, muestra tus maravillosas misericordias. Sí, pero es importante que para que tú y yo podamos acceder a su misericordia, podamos arrepentirnos. Porque sin arrepentimiento, bro, no hay perdón de pecados. Si este hijo menor que estaba en medio de esa situación terrible no se hubiera arrepentido, ¿crees que es lo que hubiera pasado? Se hubiera quedado ahí, hubiera continuado ahí, nunca hubiera vuelto a su casa y no hubiera sido perdonado y no hubiera sido vestido de la justicia. Por eso es necesario que tú y yo tomemos esta posición de entender dónde estamos, que nos caiga el 20, que podamos arrepentirnos y que podamos ir al Señor. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es importante el arrepentimiento. ¿Sabes? Cuando vimos el Evangelio de Lucas, vimos estas dos decisiones en la vida de una persona. Cuando vimos que Jesús fue crucificado y vimos que fue colgado un ladrón de un lado y otro ladrón del otro, hablábamos que es el Evangelio en toda su expresión. En la vida solo hay dos caminos. Estos dos ladrones representan esos dos caminos y está Cristo. O te arrepientes y obtienes salvación, o no te arrepientes y hasta ahí llegaste, bro. Y son los dos caminos que vamos a tener tú y yo siempre. Es la decisión en nuestra vida, o te arrepientes o no te arrepientes. Igual este hijo menor, si no se hubiera arrepentido, no hubiera tenido el perdón de pecados. Y la semana pasada, en el Salmo, me encantó el Salmo de la semana pasada, porque decía, clemente es Jehová y justo. Otra vez hablando de la justicia. El Señor es clemente, pero justo, bro. Sí, ¿no?
Y enfatizábamos estas comas, estos puntos y comas, porque dice clemente es Jehová, coma, y justo, punto y coma, sí, coma. Todas estas comas, estos puntos y comas sirven porque enfatizan lo que el Señor quiere decir. Clemente es el Señor. Y justo, bro. Sí, es justo. Sí es clemente, pero es justo. Y si tú y yo no nos arrepentimos para recibir su justicia, no vamos a poder recibir la clemencia del Señor. Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que primero es la justicia y luego tienes paz. Sin que tú y yo podamos recibir esta justicia, tú y yo no vamos a estar en paz para con Dios. Por eso David entendía y decía, muestra tus maravillosas misericordias, que tú salvas a los que se refugian a tu diestra. Si tú corres a refugiarte en el Señor te va a salvar, como a este hijo menor que corrió a refugiarse en ese momento de dificultad y corrió a refugiarse y el Señor lo salvó y dice, tú salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y a partir del versículo 10 va a empezar a relatar David cómo es la vida de aquellos que no se refugian en el Señor. Fíjate cómo es la vida de ellos. Vamos a leerlo. Dice, envueltos están con su grosura. Esta parte de grosura en la Biblia nos habla acerca de la abundancia. Habla acerca de una persona que tiene mucho. Y la Biblia nos está enseñando cómo piensa la gente que no tiene temor de Dios. Otra vez te quiero enfatizar, tú y yo somos procuradores de justicia. Pero ¿cómo piensa la gente que no tiene este entendimiento? Dice, envueltos están en su grosura. Y la grosura habla de abundancia, habla de tener mucho. Ellos, su pensamiento está en las cosas de este mundo. En riquezas, en casas, en coches, en autos, en viajes, en dinero. Y todas estas cosas no es que sean malas. Pero toda su confianza de estas personas está en eso. Entre más tengo, ahí está mi confianza. Ahí ponen toda su confianza en esas cosas, ¿no? Como David, como Saúl, lo platicamos hace un rato. ¿Te acuerdas que cuando el Señor le mandó destruir a Amalek y le dijo destruye absolutamente todo? Y él, cuando ya llegó a la parte donde, pues es que este ganado es un ganado de alta calidad, ese no lo voy a destruir. Y sus ojos estaban puestos en otra cosa. Por eso el Señor está enfatizando y diciendo, envueltos están sus ojos en su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Vimos nosotros que David está pidiendo, Señor, guarda mi boca, he decidido que mi boca no hable transgresión. Pero la gente que no tiene este entendimiento dice que con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Y ahora sí, el clamor de David que le pide al Señor. Y fíjate cuál es el clamor, pon mucha atención. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. ¿Cuál es el clamor de David? Levántate, Señor, sal a su encuentro, ¿y qué? Destrúyeles, dice. Póstrales. Porque el clamor de David no era destrúyeles. Estaba diciendo, Señor, póstrales. Que en tu misericordia ellos puedan humillarse delante de ti. Y ese es tu clamor. Y ese es mi clamor, porque nosotros no estamos orando para que el Señor te destruya a tu enemigo, porque para empezar, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Tu enemigo no es tu vecino, tu enemigo no es tu nuera, tu enemigo no es tu jefe en el trabajo, tu enemigo no es tu suegra. Tu enemigo, ¿quién es tu enemigo? Tu enemigo es el pecado. Y el Señor
Tú y yo oramos para que el Señor nos libre de nuestro enemigo. ¿Te acuerdas? Otra vez regresando a Lucas, ¿cuál era la oración de la viuda? Líbrame de mi enemigo, ¿no? Hazme justicia de mi adversario, Señor. Ese es mi enemigo. Pero la gente no es nuestro enemigo. Por eso David está orando: Señor, póstralos, que ellos se puedan humillar delante de ti, que tu perdón pueda llegar, que el arrepentimiento pueda llegar a su vida. Esa es nuestra oración, bro. Que la gente conozca de Cristo. ¿Sabes? Cuando vimos Lucas, veíamos que el Señor nos daba las señales antes del fin. Y nos hablaba de cuando todas las cosas van a terminar, ¿no? Y veíamos una cosa, nos daba un punto importante cuando vaya a llegar el fin. Dice: y entonces será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes la importancia de que este evangelio sea predicado a todas las naciones? Es tan importante, bro. Por eso tú y yo, si las personas están en esta actitud, nuestra petición es: Señor, póstrales, que toda lengua y toda rodilla se postre y confiese que tú eres el Señor. Y dice: libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra. Tu palabra, y tu palabra es verdad. Fíjate cómo no es agresión. A mí me sorprende porque cuando hemos estudiado Efesios, cuando vimos Efesios capítulo 6, donde nos da la armadura y te dice que te pongas toda la armadura es para defenderte. Y la única arma ahora sí que de la armadura para atacar es la espada. Y dice que la espada del Espíritu es la palabra. Y la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Justicia, bro. Otra vez esta palabra justicia. Para eso es la palabra, bro. Para que te enseñe. Por eso le está diciendo: con tu palabra. No está pidiendo destrucción, está pidiendo que tu palabra pueda redarguir, Señor. Que tu palabra los pueda instruir, que tu palabra los pueda corregir en justicia. En justicia. Continúa: de los hombres, dice, con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Otra vez vuelve a hablar acerca de los hombres mundanos y te da una descripción. Los hombres mundanos tienen su porción en esta vida. En otras palabras, cuando un hombre se enfoca en las cosas de este mundo, es un hombre mundano. Te voy a dar un pasaje muy rápido. Hebreos capítulo 11, versículos 13 en adelante. Dice: sí, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hablando acerca de los hombres de fe, te está diciendo: ellos no tenían puestos sus ojos en esta tierra. Por eso cuando hemos estudiado que el Señor es la resurrección, lo que nos enseña es que la vida no se acaba en la tumba. Tú y yo no tenemos nuestros ojos puestos aquí y en el ahora. El tener, el dinero, los afanes, las cosas materiales, como David está describiendo ahorita, todos los hombres mundanos, su porción está aquí. Nuestra porción, bro, no está en lo que tienes en el banco, ni en tus cuentas de cheques, ni en tus propiedades, ni en tus coches, ni en tus autos, ni en nada. Nuestra porción está en el Señor. Porque todas estas cosas son temporales. Todas estas cosas pasan. Y ya te he comentado cómo la Biblia misma nos enseña, ¿no? No tenemos que poner nuestra esperanza en estas cosas porque son inciertas. Las riquezas son inciertas. Pon tu esperanza en el Dios vivo que te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Lo que Dios te permita tener aquí
que lo disfrutes, porque por cierto la Biblia dice que hay hombres a los que Dios le permite tener riqueza y todo lo que anhela su alma, pero no les da la dicha de poderlo disfrutar. Qué importante es que tú y yo pongamos nuestro corazón en el Señor, no en las riquezas, no en este mundo. Comentábamos también que cuando llegó la pandemia y llegó el COVID, ¿cuánta gente teniendo todo lo que su alma anhelaba y terminó muriendo? Y terminó dejando todo lo que tenía. ¿Dónde quedaron todas sus riquezas, bro? ¿Dónde quedó todo? Por eso nuestra confianza no está puesta ahí, pero David está diciendo, la porción de ellos está, la porción de la gente mundana está en esta vida, ¿no? En lo que esta vida te da. Te doy un pasaje, Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Cuál es tu porción o cuál es en lo que tú y yo esperamos? El Señor, bro. Nuestra porción no está en las cosas de este mundo. Dice, entonces de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aún arrastran a sus hijos a todo esto. Y último versículo 15. Ya después de que el salmista dijo todo esto, pero ahora va a decir el salmista, en cuanto a mí, Señor, veré tu rostro en justicia. Otra vez esta palabra, justicia. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En este contexto de la justicia del Señor, David está diciendo, yo sé que todos los hombres buscan las cosas de este mundo. Yo sé que todos los hombres buscan destruir al que está al lado, buscan ser los primeros. Yo sé que los hombres buscan todas estas cosas, pero yo busco tu justicia, Señor. En cuanto a mí, lo más importante en mi vida es verte, Señor, algún día, cara a cara. Pero dice, te veré tu rostro, ¿cómo? En justicia. En justicia. No en nuestra propia justicia, porque hoy tú y yo hemos aprendido en justicia, que la justicia es ¿cuándo? Cuando el Señor te viste con su justicia. Y la manera en la que tú y yo vamos a ver su rostro es cuando tú y yo lleguemos delante de su presencia y el Señor te esté vistiendo con su justicia y en ese momento puedas ver su rostro. No con tus justicias, no con tus obras, no con lo que hayas hecho aquí, no con lo bien que te hayas portado. David, a pesar de que David había obedecido al Señor, a pesar de que David había hecho su voluntad, David no está confiando en sus propias justicias. David está diciendo, Señor, cuando yo te vea, yo te veré, pero en tu justicia, pero tu rostro en justicia. Y en ese momento, eso estaré satisfecho. Nada de este mundo es mi satisfacción. Mi satisfacción será cuando yo vea que mi cuerpo es transformado y me vea vestido en tu semejanza, Señor. Esa es mi satisfacción. Mi satisfacción no está en las cosas de este mundo. Mi satisfacción no está en vengarme. Mi satisfacción no está en tomar justicia. Mi satisfacción está en ti, ¿no? En ser transformado conforme a tu imagen, Señor. Esa es mi satisfacción, ¿ok? Hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a orar